Me siento un árabe más, me siento un sirio más. Yo tengo en mis venas, así lo siento, sangre árabe. Hugo Chávez dejó este mundo hace 2 años. El hombre se fue, pero su imagen y su voz quedarán en la conciencia de quienes lo quisieron. Sus palabras aún presentes son bienvenidas por todo aquel que le concierne Venezuela. En primer lugar, por su postura hacia las causas del pueblo árabe. Y segundo, por combatir el pensamiento imperialista, como lo expresaron quienes asistieron a este acto. El mundo árabe y Latinoamérica tienen problemas comunes, han sufrido la opresión imperialista y necesitan unirse en contra también del imperialismo. Estamos en el deber de recordar siempre a aquellos héroes que han estado y siguen al lado de nosotros. El pueblo venezolano está junto al pueblo palestino. Diplomáticos y amigos de Venezuela expresaron su agradecimiento a la Revolución Bolivariana por las posiciones de apoyo a la causa árabe, incluso más que muchos gobiernos de esta región, afirmando que el mundo tiene que aprender del llamado que hiciera el comandante Chávez por la unidad de los pueblos y de las naciones. Este hombre, este líder, se adhirió a la causa de su pueblo y a nuestras causas árabes y sobre todo la causa palestina. Todos afirman que Chávez seguirá presente entre nosotros mientras continúa la lucha. Él es un símbolo palestino árabe y defensor de los pobres. Y América Latina trajo al mundo a Simón Bolívar y Hugo Chávez. Y así seguirán surgiendo luchadores de la misma escuela que continuarán por este camino. La temporada de migración hacia Misurata, al oeste, se ha convertido en el destino de los habitantes de la norteña ciudad de Sirte, una realidad impuesta por el conflicto entre Daesh y las fuerzas de Fajr Libia. Durante 3 días, no se ha detenido el zumbido de las balas ni el fuego de los diferentes tipos de armamento, por lo que alrededor de 500 familias no han tenido otra alternativa que la de huir hacia una seguridad relativa en Misurata. Sirte, el último reducto del ex líder Muammar al-Gaddafi, se ha convertido en el bastión de Daesh, lo cual explica la información publicada en el último número del periódico The Independent de que cientos de los que se han incorporado a la organización en ese lugar solo son los partidarios de al-Gaddafi y personas leales a su gestión. La organización que ha jurado lealtad al-Baghdadi a finales del año pasado y que tiene su baluarte en la ciudad de Derna al este, se compone esencialmente de grupos que se separaron de la organización Ansar al-Sharia, parte de Al-Qaeda y de la Juventud Islámica. Cualquiera que sea la afiliación de los combatientes en estas regiones, todos siembran el terror en el corazón de los civiles, y la única salvación es alejarse en cualquier dirección. Si bien aquellos pueden salvar sus vidas huyendo, lo que queda de las sucesivas civilizaciones en Libia está condenado a la ruina y la destrucción. Santuarios sufíes en Sirte y otros sitios arqueológicos clasificados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en Leptis Magna, Sabratha y Al-Saraya al-Hamra en Trípoli, se convertirán en medio del conflicto en una polvareda esparcida. Hacia Roma, la capital italiana, se han dirigido 2 delegaciones, una argelina y otra egipcia, y se espera que se incorpore a ellas una representación francesa, ya que la vestimenta de una solución política prometida para Libia aún necesita de más concentración en los detalles y ajuste de sus medidas, a fin de que se adecúe a las dimensiones de la compleja crisis. Argelia, que se aferra a la solución política basada en su experiencia de los años 90 del siglo pasado, no ve inconveniente en asociarse con las fuerzas de Fajr Libia y negociar con el grupo de la Hermandad Musulmana para derrotar a Daesh y Ansar al-Sharia, mientras que Egipto mantiene que Fajr Libia y Daesh son las 2 caras de un solo extremismo. Los resultados preliminares de las elecciones del Knesset han revelado el avance del Likud sobre el campo sionista con una diferencia de 5 escaños, lo cual contradice todos los pronósticos de las encuestas anteriores y le da a Benjamin Netanyahu la oportunidad de formar el gobierno israelí. Después de un largo día electoral y al cierre de los centros de votación en Israel, comenzaron a aparecer los primeros resultados preliminares. Pero los israelíes, que se acostaron con resultados que indicaban un empate técnico entre el campo sionista y el Likud, despertaron en la mañana enterándose de la victoria de Benjamin Netanyahu.
Una victoria que volvió a reordenar todo el escenario político e invertir los pronósticos, dejando a las encuestadoras ante una situación embarazosa. Los resultados parciales después del conteo del 99% de los votos escrutados mostraron que el Likud obtuvo 29 escaños frente a 24 del campo sionista, mientras que la lista común árabe ganó 14 asientos. Estos resultados le otorgan a Netanyahu la oportunidad de formar el gobierno y terminan con las esperanzas de Herzog, a menos que surja una sorpresa excepcional, como el hecho de que algunos partidos considerados del campo de la derecha rehúsen nombrar a Netanyahu. Al anunciarse los resultados, Netanyahu señaló que iniciará sus contactos para formar un gobierno en un periodo de 2 a 3 semanas, porque la realidad no toma tiempo, según expresó. Isaac Herzog y Tzivi Livni reconocieron la derrota señalando que esa mañana no fue fácil para ellos, mientras que Zehava Galon, presidenta del movimiento Meretz, se apresuró anunciando su intención de renunciar a la presidencia del movimiento, ya que su partido obtuvo solo 4 escaños. Analistas señalaron que si ambas partes, o sea, el campo sionista y el Likud, se aferran a sus posiciones de no aceptar un gobierno de unidad, entonces la alternativa de Netanyahu sería formar un gobierno nacionalista de derecha, dándole prioridad a lo que había prometido de formar un gabinete de ese tipo que abarca a todas las facciones de la escena política de la derecha, y eso es lo que comenzó a preparar. Observadores señalan que la victoria de Netanyahu frente al campo sionista no significa necesariamente que su tarea será fácil y que la estabilidad de su gobierno estará asegurada, porque él necesitará a todos los partidos de la derecha, por lo que su gobierno estará sujeto a la voluntad de cada partido de la coalición, y ello se traduce en que la crisis de gobierno vuelve a producirse a sí misma en Israel. Nos encontramos ahora en la ciudad de Al-Nur. Aquí se encontraba Daesh. Sus efectos están aún presentes desde la entrada hasta la salida de la ciudad. Pero por aquí pasaron las fuerzas de seguridad, la autoridad federal y la movilización popular, y aquí se quedaron. Nos encontramos en una de las calles de Al-Dur, esta ciudad liberada por las fuerzas de la movilización popular y las fuerzas de seguridad cuando se expulsó a Daesh. Se menciona en la existencia de túneles en ella. Por eso intentaremos acercarnos a esos lugares. Entonces aquí se encuentra uno de estos túneles excavados por Daesh. Este es el túnel, se nos informó, que está conectado con aquella casa. Es una manera de ocultarse o de huir y cambiar de lugar, especialmente durante los enfrentamientos. Ese túnel que observamos aquí se expande hacia aquel otro, y así notamos que es una forma usada por Daesh para huir, ocultarse y moverse con facilidad. En una de las veredas de la ciudad de Al-Dur se encuentra la casa del dirigente de Daesh. Esa casa en la que entramos ahora, como se nos informó, es la del dirigente de la organización Daesh en esta zona. El príncipe de Daesh vivía en esta casa, era su escondite, es una casa inmensa, se dice que se usaba como depósito, existen varios depósitos en la misma, usados por la organización. Esta casa cercada, que está frente a nosotros ahora, es uno de los centros de detención y tortura usados por los elementos de Daesh. En su interior hay gran cantidad de equipos e instrumentos usados por los terroristas para torturar a quienes se les insubordinan o se oponen a ellos. La ciudad de Al-Dur hasta ahora permanece vacía. Sus habitantes la habían abandonado y se nos informó que todavía existen en esta ciudad las llamadas casas trampas, con cargas explosivas. Se trabaja hasta la hora para desmantelar estos artefactos. Este es un modelo de casa que contiene cargas explosivas colocadas por Daesh con el objeto de matar a gran número de las fuerzas de seguridad durante el asalto a la ciudad.